Fotum. Fotum. Elun malaya fimi ni kompaya lengan. Elun malaya fimi ni no paya alti fio le upuengan. Al kitun maya eyu tamisungu papai. Kintu kasiyem che pekipiam kelapang tapay dati. Tufache sungu muteko ifi tanyi rupanon. Ka kaleke fui sungu reichimo. Heleke la fui. Nyeke la fui tamalal. Longko mangin kelapang tanyi chawenvel. Hacen kulchemipiam. Fe meu te papai, puente chemo. Te faingan rume nyua ke chenge fuingen. Refrul pakela fuingen kinyuan kan rume. Tanyi mapu meu. Mangin longkole fui veimo. Ini rume chatu ke la fayu tanyi raki fameu. Menapo ke le fui tanyi ase mafiel tawaiki safle rufkinye toromu turk le fui tanyi newen pinyeki. Kafe machirita kalkunge tu que fui frente ni newanyanmo. Si uno quisiera describir la situación que se vive acá en Ningulumá, por ejemplo, es de una paz armada. Eso es porque, por una parte, el Estado de Chile declaró provincia chilena, ¿no?, bajo el nombre de la Araucanía o provincia de Arauco, los territorios que nunca habían pertenecido y que mediante parlamentos siempre se habían mantenido, ¿no?, con una línea fronteriza que lo delimitaba y separaba las potestades de cada nación. ¿Cuál es la geoestrategia mapuche en ese momento? Hay una frontera que es el río Biobío. La forma de proceder para tratar, negociar, conversar o acordar son los parlamentos. Por lo tanto, aquí no vale que el Estado demarque, sin la voluntad de ellos, una provincia de su territorio a nombre del Estado de Chile. No tiene cabida en la racionalidad, en la tradición política de los mapuches de la época. O sea, el Estado estaba transitando como si estuviera en su país, en un país completamente ajeno. Y eso los mapuches lo estaban resintiendo. La actitud de este Mañil Bueno fue apostar a la paz. Peteni la non mangin na tumur kita ni pufotum. Wewne kilman. Wewleta puwenka. Wenyeka mapungaiman. Nampia weta huita man puchoyin. Pirke fiengan. Mai, fe main tati. Inkain pe inta inwapu. Pirkita chipukona. Feishimeu piam kilapang. Pichin mumten rungali tanyi chau. Rangi mawidan tumu el mefi. Tanyi kimngen mam cheu tanyi rungal kelen chilonko. Ni chau reke irto frente pun weichare no fuingan kisuangan kafe mochi. Sé que fui tahachi puin ka kafe mochi. Kepa anam merkefi men tapu waria. Yin malal kumal tawakar ke. Pike fui tanya ki sam tak lapang. Kami punyam lelo lafkenmu. Kom tami kulin manlelo wachun mawidamu. Family tay rupan wisake sumamel. Rume wisake sumamel. Malayin au kan sumamel rupain. Chuntechi kutanga umur chi rupain tahi. Malafui tay rufurtap yukak noail tache. Ka nganes hamail ni chumngechi chumkunoail. Welo kom kinyewan terkelai tarakisam. Leliu kelai tapon itu piuke mutache. Welo kelapang newan piuke kenoi.
Fei tañi puche fei tato muye tu que feyo. Te fata calcu anchi malenta ni ahí. Fei muta lika que la fita tralca calika que la fita pu gobierno pinge tu que fui. Quilapán hereda todos los nexos políticos, él también ayudó a construirlo, él era el huerquén de su padre, junto con otros más, le tocó ir al Puelmapu, conversar con Calfucura, Purán, Pincén y otros más para efectos de colaborar en una posible enfrentamiento, ¿no? a gran escala en contra de ese mundo Winca. Entonces, es un sujeto que no le queda otra opción. E intenta usar la política dentro o al interior del mundo mapuche para, obviamente, crear vamos a decir, una disposición común, transversal a los mapuches para actuar unidamente frente a ese proceso de invasión. Seula luta mangin akui piam kinye rei oriel antual pinger que fui. Feita café muchísimo tu cupa fiesta que la pan. Wiño se mato fineta kinye que we estado mayor. ¿Por qué fi? Huelo café muchi kinye que pu mapuche que yugon tu kuker que fui tapu chileno Winca. Kaiñe tu lu Manuel Monengan. Feita chica que lupu chileno acento la fei chidungu. Fei kisuengan rume poyene fui mapuche mapo ka tañipu kuliniten. Ka reingan ni mantu na mafiel rengal con klechi pu ligen ka kuifike washakel lu entunmeu. Femuechi nga litui tefachi utawaishan. Feimo femuechi Wichain pram yaingan porque waria mulchen le buka angol. O sea, estamos hablando de una expansión ya no tan solo para castigar un hecho y volver, sino con la intención luego de ir corriendo la frontera. Desde el año 1859, agarra fuerza en 1860, y así, ¿no? Año tras año y década tras década, hasta llegar a la consumación de la misma en 1884. Entonces, ese es el contexto que le toca asumir a Quilapán. Quilapán kamen en eso a mí chumeken en feita kiñeulin fil que tal mapu kamei. Muchita hueonela ya impilquita en el Kikam. Fei Wichama pui, une a muy willible. Tungur pufi tipuche malelu tolten inaleufu. Ka mulei soy willible. Waldi aptapuwi. Ka kun coche mu malelu sornople. Feula a muy pewen mapomeu. Ka muy lafken mapoble. Putun cipan tu paita ini rapum cemeken. Perum norlai tagum. Welu trawuler ki neli warang kawai cafi. Pechimumten ye pengen ya fluta fentechi trapum che Wicha fekan. Ka antemo wiño pengen wetulai. Quilapán va a tener que asumir que era un tránsito histórico traumático para una sociedad. Podríamos decir que su padre murió viendo a su sociedad
en su comportamiento independiente, en que se negocia la política, en que se emplea la guerra tácticamente, pero es la política la que obviamente usa las relaciones. A Quilapán le toca ver cómo eso se desmorona y cómo a él y su generación, hijos, ¿no?, de estos grandes constructores de la paz, de esta tradición política del Parlamento, tienen que nuevamente volver a las armas para la definición, en este caso, de un nuevo escenario para la negociación política. Feinga kuiti antu malo kontu me afiel tatipu winka. Iman kimni man kai chumke fel tapu mapuche kuifi ponape ukewael ka lekanoel femnechi waichanmo wirar ke feingan afafa kuno ke feingan chumnechi alkedina fuichi afafan pechimo hamu fulenyi malon mo angun welu wenuma pu au kin kon pelaya fuichi afafan welu femlai alken ngelai Puma puche winjol kawelu tingan pitulaingan waichayal norlai chi sunguchi yikatingan chi kinfalai Newen que fuin refem nechi que wayael weu que fuin tapuinka welu feulat fachi puinka ref nio fingan talka fenten talka Inchin, Ritania fuin re waikimten, witrue, mamari, utofilfel. Kaki nyeke talkam lega fuin mai, welu alipichin, seimuta, ref poulaya fuin. Entonces, como esto se acompaña de violencia, se acompaña de guerra, se acompaña de escarmiento, se acompaña de despojo, de mucha muerte, ¿no? Porque además a la fuerza militar lo acompañan las fuerzas civiles, lo que se llama la milicia. Y la milicia actúa a veces con otros códigos. Y el saqueo, la violación, las quemas de siembras, de rucas, si bien en la estrategia del ejército, muchas veces también las consuman estos grupos civiles, a los cuales se les ofrece un botín de ganado o un botín de la platería o un botín de lo que sale de los cementerios, ¿no? Que entre otras cosas saquean también, aparte de la misma gente. Hay que hacerse la idea de que el terror de Estado, y ahí vemos terror de Estado, ¿no?, en esta guerra contra una sociedad que se tiene que defender, ¿no?, a través de la guerra, pero que no es una sociedad hecha para la guerra en el sentido de que tiene un brazo armado, un ejército, etc. Empieza a ver, ¿no?, cómo este escarmiento material, este escarmiento, digamos, de vida humana, se les viene encima y los deja entre la espada y la pared, donde tienen que decidir, ¿no?, si resistir y por tanto escuchar a Quilapán, que es uno de los voceros de esta resistencia, o huir, porque eso es lo otro. Hay mucha población que en ese periodo de 1860 en adelante empieza a desplazarse. Amulechi, Kiñe Waranka Purapataka, Reglimari Chipantumu Quilapán, Chawul Riche, Kiñe Ftatawun en Tuilon Cochebele, Kiñe Comante Zungui Feichimo, Chumachi Tempo Kintache Kuifi, Chumachi Tiny Mongalen Fantepuangan, Peita Inkain Peña, Dain Mapu Pirki, Dain Maputa Tui Fiu Fiuple,
fei pleta tu klita in mapo. Fente pun kemen en tuita nying cham. Kinya keche ngemang machipai. Fei chimo, fei tawalun mo, matenta penyewa ita Kilapan. Fei kan te pe ufalu atulai. Kainche, fei chimo matenta kamelen pefin. Quilapán es el chivo expiatorio. Es el sujeto que hay que acabar, es el sujeto con el cual no hay que juntarse, es la persona a la que no se debe escuchar en los carteos, en las conferencias, en todo, ¿no? Se le está diciendo a la gente: no te juntes, ni vayas, ni escuches, ¿no? Los consejos de ese rebelde, y empiezan todos los epítetos, ¿no? Negativos hacia su persona. Tifu pingechi wasa kuchanta ye yu Kilapan. Fei chi kuchanta punto yu. Puwente che, inanya ka fui Kilapan tanye sungu. Tipu enka fei chi anum lutemuku waria, malo kon tu fuengan. Welu pulai ni nawanangan. Kemuachimu amuli tante, une muta inafamla fuin ta inchumun, ta inchumlen. Welu rupali chitipantumu keme inafamin ula. Emi, kakimni emi tapi. Taimu no amta meliman tafamu. Fem punungan no liing menta melela ya fui mentafau. Juana Malén fue la segunda de las 3 esposas que tuvo Quilapán. Era hija de Faustino Quilahueque, uno de sus aliados huenteche. Brindó su testimonio en la primera década del siglo XX a Manuel Manquilef y Tomás Guevara. Tenía cerca de 80 años y vivía en Perquén. En 1912, su relato junto al de otros Pulamien se publicaron en el libro llamado Las Últimas Familias. Quilapán y Mañil fueron enterrados en algún lugar cerca de Sulof, en los alrededores de la actual comuna de Lautaro. Nadie sabe dónde exactamente. Se hizo así para que los chilenos no profanaran sus tumbas. Se creía que de hacerlo podrían apoderarse de sus cualidades. Sus espíritus permanecen en nuestra mapa. Se dice que si los buscamos, los encontraremos.